Muchas gracias, presidente. Esta proposición no de ley, que me imagino que habrán leído todos el argumentario, se presenta por dos motivos. Uno, para la reducción de la contaminación, tanto de los gases de efecto invernadero como también para la reducción de la contaminación en acuíferos, en suelos a través de los nitratos, y para empezar a aprovechar este residuo ya no como un residuo, sino como un producto. El problema del purín en Castilla y León cada vez es más grave. No sé si sabrán ustedes, señores procuradores, que las granjas de porcino deben tener unos terrenos vinculados al proyecto antes de que le den todas las autorizaciones, donde se supone que tienen que extender el purín. ¿Qué problema hay? Lo primero, que no tienen por qué tirar esos purines a las parcelas que están vinculadas. Pueden estar incluso a 10, 12 kilómetros, 15, cosa que hace que el transporte sea absolutamente imposible para echarlo, porque hay que echar muchas cubas de purín a los terrenos. Y lo segundo, el tiempo. Hay meses en el que es imposible echar purines en los terrenos, porque es invierno, ha llovido mucho, por lo que sea. Y entonces, al final, lo que son las buenas prácticas agrarias se termina convirtiendo en un cheque en blanco. Y tenemos ya problemas en provincias como en Segovia, que seguramente ustedes conozcan, con contaminación ya de acuíferos, tema de los suelos por el exceso de nitrógeno. ¿Qué sería lo ideal desde la opinión del Grupo Parlamentario de Ciudadanos? Tratarlo en la misma granja, en vez de llevarlo a macrobalsas, como en su momento se intentó. Lo mejor sería en la misma balsa, porque los costes de transporte hacen que el purín es casi todo agua, hacen que sea inviable. Y producir calor y electricidad, pero de una forma de autoconsumo, lo que se llama en isla. Ahora mismo no se puede legalmente, aunque en Canarias lo están haciendo y habría que estudiar por qué. No se puede, pues por el último decreto y los últimos leyes del ministro Soria. Producir en isla hace que los costes energéticos, los costes de suministro bajen incluso hasta un 50%. Ahí tenemos los casos de Alemania, que ha apostado por la Energiewende, como los ganaderos de lácteo, por ejemplo, pues tienen ahí, además de la leche, un recurso que es el purín o el ensilado de maíz. También se puede utilizar, y se utiliza, como no, como fertilizante. Después de que se ha tratado para producir biogás, queda una materia seca que no huele y que es muy buena para hacer pellets, también para fertilizar el campo. Porque el tema de los solares no lo he comentado antes, pero también molesta. Yo creo que es mejor echar una materia seca que no el mismo purín. Saben ustedes que por el tema del cambio climático, si han escuchado al comisario Cañete, va a haber una PAC que va a apostar sobre todo por la lucha contra el cambio climático. Se le va a pedir mucho al sector agrario que apueste por las energías renovables, si acaso, para poder luchar, pero esta es una opinión mía, contra el cambio climático de una forma eficiente. Habría que apostar también por las centrales nucleares, que es la energía más limpia, pero eso sí, intentando pues que fuera mucho más segura, aunque tiene el problema de que se pueden producir armas con esa energía nuclear. Desde luego, con las renovables la cosa es mucho más segura, pero tiene picos de poca producción. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra agricultura, por ejemplo en el tema de la remolacha, son los costes energéticos, la competitividad a la hora de regar. ¿Por qué otros países tienen menos problemas o tienen costes energéticos más bajos? No que rieguen menos, porque otros países como Alemania o Francia riegan menos, claro, por su climatología. Pues en el caso de Alemania, porque como lo he dicho antes, por producir en isla. Yo creo que eso es importantísimo. Hay ya granjas de vacuno, de lácteo, que están suministrando biogás a explotaciones de agricultores, todo en cooperativa, para que puedan regar. En vez de la fotovoltaica, que es una tecnología que para hacerla pues se contamina bastante, con el biogás, que es una energía completamente verde, están regando y además con un coste energético mucho más bajo. Es verdad que la Junta tiene programas para los purines, pero es que al final no se está haciendo. Es decir, sí que hay líneas, aquí lo tengo apuntado en los antecedentes,
reconoce las lesiones, aplicación por gestión. Prueba de ello son las ayudas para la instalación de videogestores, que las hay, efectivamente. Y la partida presupuestaria de 3 millones de euros, pero apuesta sobre todo por la mejora en la gestión en cuanto a construir balsas de almacenamiento, etcétera, etcétera. O también cubas, también subvenciona cubas. Esto es más de lo mismo. Es decir, como una ciudad como Segovia, si queremos arreglar el problema de los purines, sí que es verdad que se puede echar los purines al terreno, pero hay que empezar a pensar. Ya sé que es caro, pero también hay que entender que es una externalidad negativa, que todos los ciudadanos estamos afectados de esa externalidad negativa de la ganadería y por lo tanto hay que ponerle soluciones, aunque sea poquito a poco. Les recuerdo también el programa europeo sobre la energía inteligente para Europa, en el que se indica que se debe promover las plantas de biogás a pequeña escala, tal como se lo está diciendo este procurador, con 2 objetivos, los más importantes: fuentes de calor para el autoconsumo y eliminando las calderas de gasoil que contaminan, la producción de fertilizantes y sobre todo dejar de contaminar los gases de efecto invernadero. Tengo por aquí algún ejemplo, tampoco me quería extender mucho. A colación con el tema lácteo. Un ganadero alemán, productor lácteo, que empezó en los años 90 con turbinas eólicas. A través de una cooperativa, tiene ahora mismo 5 fermentadores que procesan ensilado de maíz y estiércol. Son una cooperativa de 8 granjas lecheras. Conducen el biogás a un pueblo que está a 50 kilómetros. Allí se queman cogeneradores y suministra calefacción a todos, absolutamente a todos los edificios públicos, a un polígono industrial que tiene en el municipio y a 130 viviendas, ahorrando una cantidad increíble de CO2. Pues ese es el camino que yo creo que debería tener la Comunidad de Castilla y León. Sé que es difícil, lo sé, y tampoco quiero marcarle el camino a la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero sí me gustaría que reflexionáramos y que tuviéramos nuestra pequeña Energy Vende aquí en Castilla y León. Muchas gracias, presidente. Pues efectivamente, tanto Lumbrales como Vitigudino pues tienen un perfil de ganaderos parecidos. Hay mucho ganado vacuno, pero hay también muchos ganaderos. Hay muchos ganaderos con poco ganado, igual que los pueblos, que suelen ser pequeñitos. En cuanto a la unidad veterinaria de Lumbrales, pues uno de los problemas que hay entre estos ganaderos pequeños es que el módulo ganadero todavía no está suficientemente implantado entre los ganaderos, y que las asesorías, pues estas que llevan la administración de los ganaderos, los papeles, pues tampoco, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que son ganaderos, pues a lo mejor muchos de ellos con 10, 15 vacas, 30, pues que no quieren incurrir en costes. El problema que nos ha presentado el procurador del Partido Socialista, el señor Cepa, ya lo conocíamos nosotros, ya ha habido quejas de sindicatos y también de los funcionarios. Es verdad que va a apoyo administrativo de vez en cuando de Vitigudino, pero también es verdad que están salvando los muebles en la unidad veterinaria de Lumbrales porque los veterinarios están haciendo trabajo administrativo. Tienen que hacer trabajo administrativo, sí, pero también tienen que salir al campo y tienen que pues sanear cuando hay una petición de parte o lo que se produzca. Por lo tanto, sin alargarme más, porque creo que no hace falta, vamos a apoyar la propuesta de resolución del Partido Socialista porque lo vemos conveniente. Muchas gracias.